Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por estar aquí en un video más. Fíjense nada más. Tremenda exhibida que le pone Yunes Linares a Susana Oresti. ¿Por qué? Bueno, cuando cualquiera de la oposición vota a favor de una reforma o a favor de la cuarta transformación, se inicia una campaña de desprestigio. Lo vimos con Yunes ahí en la Cámara de Senadores. Lo vimos con el mismo ministro Pérez Dayán cuando dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegué, esto ya es mucho, y se echó para atrás. Inicia esta campaña de desprestigio, incluso llamándolos traidores a la patria. ¿Por quién viene orquestado todo esto? Por el mismísimo Claudio X González. Él pone la línea y todos los medios de desinformación nadan en el nado sincronizado. Así funciona esto. Y esta exhibida que le pone precisamente donde les pone que cuando se les paga a estos medios chayoteros como Joaquín López Dóriga, el mismo Loret, entonces te echan flores. Cuando no se les paga, ahí están golpeteo y viendo a ver a quién se le venden, al mejor postor. Son los sicarios de la información, pues. Literal así le dijo. Y créanme, Yunes ya fue gobernador. Créanme que cuando él dice que la burra es parda, es porque trae los pelos en la mano. Fíjense nada más. Y hizo una promoción enorme. Sí. Toda una campaña pagaron para que fueran en contra de la reforma todos los que se pudieran, y particularmente el último voto. Al final, Ajá. cuando vieron que no estaba claro, lo que hicieron fue una campaña de linchamiento pagada por él mismo. Pero ¿qué Oiga. pasó después? Ajá. ¿Qué pasó después? Que su papá fue a Los Pinos y a Palacio Nacional a ofrecer sus servicios. Entonces, por una parte golpean y por otra parte se arreglan periodistas. Dos pillos, López Dóriga y Loret de Mola. Caray. López Dóriga, claro, sí lo son. ¿Pero sí tiene López pruebas y Dóriga, todo o no? claro, Sí. claro que sí, López Dóriga. Si Oiga. le compras, No. permiten hablar. Bueno, Si a pero pues López es que, Dóriga, mire, acá si a López Dóriga aquí es le es compras mi tiempo, compañero de si a trabajo López y si quiere Dóriga, usted sí, decirle algo a claro, López sí, Dóriga, pues claro. dígaselo, Ah, pero no, claro, pues se lo he no dicho, me claro gustaría que se que lo he dicho. utilizara este A ver, espacio para golpear a un no, compañero. permítame, si Si usted tiene alguna permítame. prueba, ¿por qué no me la manda Claro que y sí. lo No, discutimos están las pruebas. particularmente con ese tema, No, ¿no? ahí sí ya no permiten hablar, ¿verdad? No, no, Déjeme no, hablar. no, 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 no. déjeme hablar. A ver, Cuando le compras espacio de su programa o de su tiempo en redes, te echa todas las porras que es que él no quieras. vende Cuando no espacio en le sus compras, se te programas. vienen encima. Bueno, ok, Bueno, ya no lo venderán antes, sí. no, Loré de bueno, Mola, no, igual le sirve a Televisa, que le sirve a un tampoco, particular, siempre y tampoco. cuando sus intereses, si no coinciden Lore de con los de Mola él, no está en entonces eres un Televisa desde traidor. hace muchos Y años, Miguel. sí, claro, pero durante mucho Muchos, tiempo le muchos sirvió a años. Televisa y hacía lo que Televisa le ordenaba. Tercero, un político. Tremenda exhibida que le pone Yunes Linares. No sabía ni qué decir a Susana Oresti. No sabía ni cómo defenderlos. Y déjenme decirles que precisamente los Yunes no son santos de mi devoción. Son perversos también los Yunes. Pero hay que agradecerles precisamente que fue gracias a ellos que se llegó a la mayoría calificada en el Senado. Ellos dieron el voto 86 y precisamente pues ayudaron a que pasaran reformas como la del Poder Judicial, la de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Eso sí hay que reconocerles. Y por otro lado, precisamente este modus operandi de estos mercenarios de la información, de esto que habló Yunes, de que tenían banners precisamente en sus páginas web, lo expuso Andrés Manuel López Obrador cuando mostró contratos precisamente por publicidad en esos banners de sus páginas web. Contratos que les daba el gobierno federal, gobiernos estatales, por millones de pesos. Solamente por un tiempo ahí en estos banners que ponían ahí. Este era un modus operandi. Corruptazos. Corruptazos porque ¿quién precisamente se iba a meter a buscar la página web de Joaquín López Dóriga para buscar ahí su información y de ahí ver los banners de publicidad? Pues obviamente no. No les importaba cuántos los vieran, no les importaba quién los viera. Simplemente era para saquear el dinero, para pagar el chayote. Así funcionaba y lo expuso esto precisamente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, por otro lado, fíjense, la presidenta se va al G20, se va a Río de Janeiro, Brasil, el día 19 y regresa pues al otro día 20, porque tenemos el desfile precisamente del 20 de noviembre y vamos a escuchar precisamente qué es lo que va a plantear México en el G20. Fíjense nada más. Más que para México, nuestra participación
tiene que ver con la construcción de la paz en el mundo, con el medio ambiente y con la disminución de la pobreza. Se destina muchos recursos en el mundo para las armas. De hecho, 2023 se destinaron, dependiendo cómo se diga el número, porque nosotros hablamos de billones, nuestros billones son trillones en Estados Unidos, pero son 2.7 billones de dólares los que se destinaron en el mundo para las armas en 2023. En los últimos años creció casi 3 veces más el presupuesto a armamentos, que como creció la economía mundial, más 6%. Entonces la propuesta es destinar una parte de ese recurso a programas mundiales. Y lo que estamos planteando es que el programa Sembrando Vida, que en México le destinamos, el próximo año le vamos a destinar cerca de 39,000 millones de pesos para 500,000 familias, casi 500,000 familias. Ese programa captura carbono, restaura tejido social, vincula nuevamente a las familias a la tierra, disminuye migración. Además, recuerden que México también invierte en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en este programa y en Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, ya oirán la propuesta, pero es destinar un porcentaje a un programa que sería el programa histórico de reforestación en el mundo entero. Mitiga el cambio climático, disminuye la pobreza, disminuye la migración atendiendo las causas y construye paz y siembra vida en vez de sembrar muerte, que es lo que se siembra cuando se destina dinero a las armas. ¿Ya se sabe con quién se va a reunir en las reuniones bilaterales? Fíjense que todavía tengo con Juan Ramón, él es el tiempo porque vamos a participar en la primera ponencia o la primera reunión, que es sobre pobreza, la segunda es sobre organismos internacionales, el fortalecimiento de Naciones Unidas y su papel en la construcción para la paz. Entonces queda muy poco tiempo y ahí… Pues eso es lo que se va a proponer por parte de nuestro país en la cumbre del G20. ¡Qué orgullo! Vamos bien representados. ¡Qué orgullo que sea la única mujer presidenta y que sea de nuestro país la que va a estar en el G20. Supuestamente estaba por confirmar la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, pero creo que a estas alturas todavía no confirma. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda este 19 de noviembre ahí en Río de Janeiro. Si hay participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, podemos transmitirla en vivo, aquí lo vamos a hacer. Vamos a estar bien al pendientes. Y por otro lado, fíjense nada más, siguen con la intentona de tumbar la reforma al Poder Judicial. Continúan creando esta especulación supuestamente que esto va a ser muy malo para nuestro país. Esta reforma que se llevó a cabo al Poder Judicial. Ya lo intentaron por un lado, lo intentaron por otro y nada les funciona. E incluso ahí en la Corte Internacional de los Derechos Humanos, pues ya aceptaron de manera urgente esta denuncia que se hizo supuestamente en contra de la reforma al Poder Judicial aquí en México. Pero bueno, ya dijo la presidenta que nada ni nadie la va a poder parar. Pero el día de ayer salió esta agencia calificadora Moody's y nuevamente arremete en contra de nuestro país, diciendo que precisamente como se hizo esta reforma al Poder Judicial, ahora se ve con malos ojos en nuestro país, que esto causa incertidumbre y que está a punto de bajarle la calificación a Pemex. ¿Cómo ven? Vamos a ver esto con la mercenaria de la información, Azucena Oresti. Fíjense nada más. Ayer la agencia calificadora Moody's cambió de estable a negativa la perspectiva de calificación de México. Dice que se está debilitando el marco institucional, hay un riesgo de erosionar los controles y contrapesos del sistema judicial en el país. La Secretaría de Hacienda trató de minimizar, digamos, este comunicado, diciendo que, bueno, pues responde solamente a un análisis precautorio de balance de riesgos. Querido Pepe Yuste, hoy te levantamos más temprano. ¿Cómo estás? Buenos días.
Azucena, muy buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo sé que tú madrugas como quiera, pero ayer leí muchos comentarios, de hecho, algunos muy fatalistas respecto a esto de la calificadora Moody's, que vamos hacia una crisis, que nos preparemos para vivir las 80, los 90, que no gastemos en tarjetas de crédito. A ver, Pepe, por favor, échanos hielo, ¿qué está pasando? Gracias, Azucena. Y tienes toda la razón, sí hace falta hacer un poco más frío para este análisis de Moody's. Sí es una advertencia, es una alerta, pero incluso Moody's lo que dice es que va a mantener la calificación crediticia de México, es decir, va a mantener el grado de inversión como está. Lo que sí hace Moody's es que dice, oye, no me están gustando estos tres elementos, los que tú comentabas, no me está gustando reforma judicial, digo que hay problema con el equilibrio en el Poder Judicial, no me gusta la reforma judicial como está llevando, no me gusta la deuda de Pemex, es muy elevada y en cualquier momento podría haber deuda del gobierno federal, podría pasar a deuda soberana, y desde luego, pues no me está gustando el déficit público como lo tienen, muy elevado, del 6%, quiero ver que sí lo bajen. Bajo eso, dice Moody's, mi siguiente revisión va a ser muy exhaustiva y con perspectiva a la baja, es decir, sí te podría llegar a bajar el grado de inversión. Lo vamos a mantener, aunque no nos bajara, Azucena, estamos 2 escalones arriba, nos bajarían al último escalón y todavía mantendríamos el grado de inversión. Híjole. A ver, entonces estamos, en este momento, ¿cuál es la calificación? En este momento la calificación que nos pone Moody's es Baa2, que estamos prácticamente todavía en grado de inversión, pero en los últimos peldaños. Ya después, cuando ya bajas después de estos Bs que tiene Moody's, en estas calificaciones, ya empieza la calificación que se llama especulativa. Entonces ahí, bueno, pues ya no te lo toman los inversionistas, ya la deuda de México, que saliera México a colocar su deuda, bueno, pues ya los inversionistas lo verían con mucho reojo, le costaría mucho, te cobrarían mucha tasa de interés porque asumen mucho riesgo, entonces ya no es muy atractivo. Vaya, México ya, la que hace la calificación es que te mide si realmente puedes cumplir con tus compromisos de pago, si eres buen pagador. Ahora, entonces, ¿quién sabe qué pueda pasar, Bebe? Porque la reforma del Poder Judicial no va a cambiar. La deuda de Pemex no se va a resolver de un momento a otro y la otra deuda, pues, tampoco. Es decir, sí podríamos estar muy cerca de que nos lleven al otro escalón. Ahora resulta que Petróleos Mexicanos está peor de como estaba antes, con el neoliberalismo. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, que hizo rescatar nuestras empresas públicas precisamente porque la estrategia de estos neoliberales corruptazos era prácticamente deshacerse de nuestras empresas públicas para darle paso a todas las empresas extranjeras como Repsol, Iberdrola, etcétera, etcétera, todas estas que solamente venían a hacer negocios leoninos. Ya cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, ¿qué hizo? Rehabilitó las refinerías, se incrementó la refinación, se compró la otra mitad de la refinería en Deer Park porque ya teníamos una mitad que precisamente se tenía el contrato de que no se tenía ganancias, al contrario, las ganancias que salían de Deer Park, las utilidades se tenían que reinvertir. Puro contrato leonino, puro perder para nuestras empresas públicas. Se construyó la nueva refinería Olmeca ahí en Dos Bocas, Tabasco, y ahora resulta que estamos peor, todo porque se hizo una nueva reforma al Poder Judicial, todo porque se va a democratizar el Poder Judicial. Ahora resulta que se ve con malos ojos México. Qué ironía, ¿no? Qué incoherentes. Pero la presidenta salió a contestarle porque precisamente dice, no les quiso decir tan fuerte a estas calificadoras, pero bajita la mano les dijo que se están quedando obsoletas con la nueva forma de gobernar en México. El humanismo mexicano no es lo mismo que el neoliberalismo, que es en base a lo que ellos califican. Vamos a ver esto que les dijo la presidenta, miren. No sé por qué hay supuestamente debilitamiento institucional. Tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello. Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Ese es, digamos, como fueron construidas, más allá de criticar o no a una calificadora. Ese es el modelo con el cual califican. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió. Es un modelo basado en la austeridad republicana, en la economía moral, en reorientar presupuesto para programas sociales,
para derechos e inversión pública. Entonces, muchas veces estas evaluaciones tienen este sesgo original. Entonces, habría que preguntar por qué piensan que hay un debilitamiento institucional. De todas maneras, como bien dices, la calificación no cambia. A todos los inversionistas estamos haciendo un trabajo muy importante con el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, todo el gabinete económico. Hay muchísimas inversiones para México en el 2025, hay un portafolio de inversiones, se está trabajando con empresarios, empresarias mexicanas, de Estados Unidos particularmente, para seguir aumentando estas inversiones en nuestro país. Y como saben, las inversiones para nosotros tienen que generar no solo el número de inversión extranjera directa, sino bienestar para las y los mexicanos. Pues ahí está lo que dice la presidenta, y es que efectivamente en México ya hay un nuevo sistema de gobierno. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y se sentó en la silla presidencial, inició la cuarta transformación y con ella el humanismo mexicano, que va respaldado por esta frase de por el bien de todos, primero los pobres. Este humanismo mexicano que va enfocado en el bienestar social, el bienestar del pueblo, en velar por los intereses de México y sus mexicanos, todo lo contrario del neoliberalismo, que todo lo veía como negocio, que con todo quería lucrar. La educación, la salud, eso se terminó y no se quieren dar cuenta. Y digo no se quieren dar cuenta porque tienen miedo de que este sistema de gobernar se replique en otros países. Sería un duro golpe para los neoliberales, pero tarde o temprano se va a replicar porque México se está dando resultados. México va encaminado a ser potencia, a ser una potencia mundial. Y con esto precisamente llegamos a este punto de que no hay oposición. Ya la oposición ahorita está desdibujada. Y digo llegamos a este punto porque la cuarta transformación se tiene que mantener firme, se tiene que mantener unido. Por eso precisamente la dirigente de la cuarta transformación, de Morena, que es Luisa María Alcalde, siempre está llamando a la unidad porque es un movimiento nuevo que está creciendo muy rápido y hay muchos liderazgos y todos quieren la oportunidad y todos la van a tener, pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo porque, como les digo, esta oposición pues cada vez va de más a menos. Cada vez va peor. Y luego los dirigentes que ponen, como Alito Moreno, como Jorge Romero, pues van a tener el mismo destino que los chuchos. Llevar al basurero de la historia a su partido. Eso van a hacer. Entonces se tiene que tener la unidad, se tiene que mantener firme, se tiene que poner primero el proyecto antes que los intereses personales. Esto lo dice Luisa María Alcalde. Fíjense mi gente, y yo con esto los dejo. Nos vemos para el siguiente video. Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse al canal, nos apoyarían mucho. Denle like y nos vemos para el siguiente video aquí en Los Hijos del Obrero. Yo soy Luis Enrique García, nos vemos para el otro video. Hoy la oposición no tiene ninguna posibilidad porque ya la gente no ve una alternativa ni en el PRI ni en el PAN. O sea, basta ver lo que representan. Entonces, obviamente, pues como hemos crecido de manera muy rápida, hay muchos liderazgos en Morena, pues siempre tenemos que hacer un llamado a que más allá de las aspiraciones personales, por legítimas que sean, esté el proyecto de nación, esté el proyecto de Morena, que es la única esperanza de este país, y por eso el llamado siempre es a la unidad. ¿Qué estamos haciendo para privilegiar la unidad? Tener reglas claras. Por ejemplo, todos van a poder participar en la afiliación de la gente, tener procesos democráticos. ¿Por qué las rupturas? Por ejemplo, hace muchos años del PRI, pues porque no había democracia y desde arriba se imponían a los liderazgos. Cuando hay procesos democráticos, cuando hay piso parejo, entonces no tiene por qué haber problemas. Lo mismo hemos dicho para la selección de candidatos. ¿Cómo se van a seleccionar los candidatos en Morena? A través de las encuestas, que sea la gente la que decida, y eso nos va a generar mucha unidad. Como dirigente